Entonces, quedamos en la garantía, la liquidación del crédito nacional. Estábamos hablando de cómo quedaba el libro auxiliar para bancos nacionales y ya vamos a hablar a la cuota variable trimestral, también esto ya lo habíamos visto. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las obligaciones financieras? Las obligaciones financieras por lo general las enviamos a la 2110. ¿Sí? Bancos exteriores tengan presentes y vuelvo y les repito que el tema de los bancos nacionales y extranjeros, las cuentas auxiliares siempre pueden llegar a variar de acuerdo a la empresa, ¿no? Entonces, en esta se registra como tal el monto de las deudas que se tienen con las entidades extranjeras, como lo son entidades bancarias del exterior. Otras obligaciones financieras extranjeras para aprovechar de manera nacional el endeudamiento del interés más bajo del mercado nacional a través de un banco. Entonces se supone que o hay entidades extranjeras que cobran un interés mucho más bajo que los bancos nacionales de acá. ¿Qué pasa con el tema del tema de las corporaciones financieras? Las corporaciones financieras como tal son las que deudas que yo tengo en moneda nacional o extranjera, puede ser, y pues como tal generan unos créditos por los cánones de arrendamiento, por las opciones de compra, esos son los famosos leasing. Cuando ustedes escuchen leasing es opción de compra. Entonces, por ejemplo, yo quiero alquilar, no sé, un apartamento, caso hipotético. Entonces, esa corporación financiera me dice, listo, usted después del año puede comprar el apartamento y automáticamente usted lo que ahorita va a hacer es pagar las cuotas de su arrendamiento y después eso que usted pagó de su arrendamiento se lo mandamos para el tema de la cuota inicial, ¿sí? Es como si abonara ya sea para arrendar o para comprar el apartamento. Entonces, cuando yo doy esa opción, las famosas corporaciones financieras, por lo menos son las fiducias o las inmobiliarias, son las que empiezan a hacer esa gestión y ellas por lo menos me pueden prestar el dinero para generar la opción de compra o las que me dan la garantía para generar esa opción de compra. Frente a las corporaciones financieras tenemos lo que nosotros conocemos como holding, que son varias entidades financieras especializadas en las actividades como corporativa, banca de inversión, mesa de dinero, servicios de leasing, lo que ya les había comentado, las funciones de las fiducias como tal y los servicios de corretaje. ¿Qué es lo que suele pasar? Que prácticamente estas entidades obviamente están vigiladas por la superintendencia, pero los intereses a veces suelen ser muy altos. De hecho, y muy bajos para el tema de los pagos. Entonces, por ejemplo, eh, yo, bueno, esto no es tanto el pasivo el ejemplo, pero es para que ustedes lo tengan presente. Si yo voy a invertir en una fiducia, por ejemplo, yo tengo mi dinero y yo lo voy a meter mis ahorros a una fiducia. La desventaja que tienen es que si llega a haber una caída del mercado, automáticamente me van a descontar intereses, ¿sí? ¿Intereses de qué? De utilidades obtenidas. Entonces, por ejemplo, bueno, a alguien que conozco le pasó que tenía casi 100 millones de pesos con interés y todo al principio de año, ¿sí? Al principio del año pasado, ¿sí? Estaba súper bien, pero llegó el tema de la pandemia y o le hicieron una reducción casi de 70, o sea, quedó como es tu cuenta en 70 millones de pesos porque el mercado como tal cayó tanto que pues automáticamente le quitaron los intereses ganados. Entonces, a veces no es tan buena idea generar una inversión, pero cuando yo voy a generar una deuda con una fiducia o un tema de leasing, automáticamente lo elijo. ¿Por qué? O porque yo sé que la entidad que me va, que voy a, no sé, que voy a alquilar un predio, está trabajando por una corporación financiera, o dos, porque es mucho más fácil adquirir una deuda o un crédito con ellos, porque ellos no molestan tanto con el tema de riesgos. Entonces, si yo no estoy reportado en data crédito, pues no me van a poner tanto inconveniente. O si tengo el puntaje muy bajito, ellos me van a ayudar con el crédito, pero los intereses que yo pago como deudor son bastante altos, son un poquito más altos. Uno está pagando más o menos entre el 2,5 y entre el 4%. ¿Listo?
¿Qué pasa con estas compañías de financiamiento comercial? Ya te respondo, María. Tenemos que son empresas especializadas en realizar, pues, como tales ventas de leasing y pues las cuales sus clientes tienen la posibilidad de financiar mediante el arrendamiento, que era lo que les había dicho, frente a bienes inmuebles necesarios para el desarrollo de su actividad. María, cuéntame. Profe, yo tengo una inquietud referente al tema de las corporaciones financieras, pues basado en alguna situación que se presentó hace como unos 7 años, diga usted, con una compañía que era corporación que se llamaba Corporación Financiera Internacional. Ellos Ujú, eran como mediadores para prestarle créditos a las empresas. Y resulta que esa financiera quebró. ¿M? Entonces, cuando sí, uno le pagaba a la financiera, la amortización al capital era muy mínima y los intereses pues eran exorbitantemente pues altos. sí. Entonces, cuando ellos salieron del mercado prácticamente a la empresa, la obligaron a pagar ese crédito, continuarlo pagando al banco que lo respaldaba en su momento, que es Bancoldex. Y Ujú. Bancoldes lo que hizo fue hacerle como una reestructuración y finalmente hicieron como el cambio de la modalidad del crédito, entonces las cuotas ya quedaban fijas y las cuotas del capital quedaban fijas y las de los intereses pues quedaban variables. Mi Sí. pregunta es, ¿uno no puede de pronto hacer una reclamación o qué respaldo hay sobre los intereses que uno le dio primero a Colfinanciera tan altos para abonárselos al capital de Bancoldes? ¿Eso en algún momento Es que, es legalmente que se puede negociar? empezando, la deuda es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Bancoldex le va a cobrar a la entidad financiera, no le va a cobrar al tercero al que le prestó la entidad financiera. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Entonces, Entonces, ese eso tema, fluctúa tanto porque sí. las corporaciones pues quiebran de esa manera. ¿Por qué? Porque ellas no tienen como tal una solvencia económica como, por ejemplo, los bancos. Ustedes saben que si un banco tiene una deuda, ¿cierto? El banco, ¿quién lo va a respaldar? El Banco de la República, ¿cierto? Mientras que como tal las fiducias o las corporaciones financieras, ellas están respaldadas es por capital de personas naturales. Son personas Mm, naturales que dicen, yo tengo este dinero, quiero reinvertirlo y quiero que me den ganancia. Entonces, yo se lo doy para que usted lo trabaje y me dé una rentabilidad. las mismas personas, o sea, los Sí, mismos son que las mismas. pertenecen a la financiera. Sí. Ujú. Lo mismo pasa con las inmobiliarias. Entonces, ellos cobran unos intereses demasiado exorbitantes, demasiado. Y pues obviamente el objetivo, lo que tú podrías hacer si tú lo estás debiendo o alguien todavía le está debiendo capital a esa financiera que ya se sabe que está en la bancarrota, lo que puede hacer es generar una carta, una solicitud donde diga que le generen un proceso de condonación de intereses para abonar más a capital o también puedes más bien ahorrar y abonar mucho más a capital y pues para no tener que pagar tanto interés. Ujú. Sí, señora. Gracias, profe. Ay, qué pena, Xiomara. Pero seamos sinceros, ¿cómo trabajan las inmobiliarias, Xiomara? Cuéntanos. Tú que estás dentro del medio, ¿puedes activar el micrófono? Ay, bueno, escríbenos cómo funcionan las inmobiliarias y ahorita ya lo leemos. Listo, entonces continuemos. Ahora, las corporaciones de ahorro de vivienda. Yo creo que muchos de nosotros hemos generado o hemos ingresado a un ahorro de vivienda. Entonces, en una entidad como tal de intermediación de servicios financieras orientada fundamentalmente a los individuos y las familias especializadas, pues como tal en la promoción del ahorro de vivienda y financiación, es importante aquí, muchachos,
lo hablo como en el tema personal, que verifiquemos la entidad en la cual vamos a generar un ahorro de vivienda. O sea, la idea es que sea una entidad reconocida y y si es posible una entidad del Estado directamente o ya sea un banco que tiene un respaldo. No metan la plata en las fiducias. Porque cuando llega a haber una caída económica, automáticamente ustedes, el tema de las utilidades del ahorro, pues automáticamente les van a disminuir bastante. Entonces, siempre es mejor una entidad que esté apoyada por el Estado o los bancos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que Ok. procura el liderazgo. Dime. Y no obstante, también le sacan el 4 por mil ese cada vez que usted decide sacar un poquitico de esa fiducia. Sí, total, no, es que las fiducias, o sea, te cobran. Miren que, o sea, yo, era yo tenía pues obviamente dinero en la fiducia y pues obviamente yo, o sea, uno lo que tiene que hacer es procurar en varios lados. Y la fiducia, cuando está bien, bien la economía, te da buen dinero. O sea, la rentabilidad es más que un CDT. Pero cuando cayó el tema el tema de la pandemia, uy, o sea, en serio que bajó. Yo apenas vi que cayó el tema de la pandemia en el mismo abril, yo de una vez fui a retirar y me descontaron un porcentaje por el tema de ahorro. Y mi amigo que siguió ahí le bajaron muchísimo, 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 es que le bajaron 30 millones de pesos. O sea, fue una cosa bastante grandísima. Entonces yo le dije, no, yo prefiero perder el tema de un poquito y no perder tanto. Y él, ay, que exagera, yo no se lo juro que va a bajar esto. Y, o sea, apenas la pandemia fue, claro, o sea, ya se veía venir. ¿Por qué? Porque los mercados en el exterior, la parte bancaria se vio muchísimo, muy, 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 muy afectado. Pues, ¿qué se esperaba si Europa cayó financieramente? Pues, ¿qué podíamos esperar acá en Colombia? Pues acá en Colombia vamos a caer también. Entonces, por eso fue que, o sea, uno toma la decisión y una vez lo va quitando y tiene que ser muy cuidadoso. Y, o sea, tú tienes que ser muy cuidadoso de cómo está el mercado y saber en dónde vas a invertir el dinero, precisamente por eso. Entonces, como les mencionaba, eh, estas entidades de ahorro de vivienda lo que buscan es generar una innovación y mejorar pues la calidad de los productos ofrecidos y cuentas con un equipo funcionario frente a los movimientos donde generan bueno, donde generan la facilidad de la incursión de los estratos más bajos para que obtengan el tema de la vivienda. Y pues lo que ayudan es a tener eficientes recursos físicos y tecnológicos. Entonces, aquí en las corporaciones de ahorro de vivienda es también muy importante ver al momento que yo estoy generando la firma, que hay entidades que son como las inmobiliarias, que ellas generan, hay unas que también generan el ahorro de la vivienda, pero el problema es que si tú te llegas a colgar una cuota, tú puedes llegar a perder todo lo que tú has invertido. Entonces ahí es donde uno tiene que tener mucho, pero muchísimo cuidado al momento de generar ese tipo de ahorros. Sí, claro, es que, Xiomara, todas las entidades bajaron, o sea, los ahorros que se tenían y empezaron a descontar, pero en las fiducias, o sea, fue el doble de lo que empezaron a bajar. Tú por lo menos sabes que en el banco se ve afectada la economía y el porcentaje de disminución es muy bajo en comparación del resto, o sea, uy, es que fue exagerado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y siempre, o por lo general, manejar. O la otra es tener cuentas en el extranjero cuando se tienen ahorros. ¿Qué más adelante si algo les hablo del tema? Bueno, aquí es importante hablar de que es muy común el tema de pedir en los créditos una garantía. Cuando yo voy a adquirir un inmueble, una casa, a mí siempre me van a prestar por lo general entre el 80 y el 70% del valor del inmueble, ¿sí? Quiere decir que yo debo dar el resto. Y ese monto, ¿sí? Que a mí me están prestando, por lo general, a mí me van a decir, listo, vamos a comprar esta casa, pero queda pignorada a nombre del banco. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no me llega a cumplir, pues el banco entra y la remata, prácticamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros hablamos de obligaciones hipotecarias, que está a nombre del banco y que hasta que yo no pague, pues no me la van a pasar a nombre 100% mío.
¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con las famosas entidades financieras del exterior? Tenemos el Banco de la República maneja líneas especiales de crédito contratadas con organismos multilaterales de crédito. Tenemos el BIRF, el DIT, el CAF, el FLAR, el Blandex, ¿sí? Tenemos, hay muchas más, ahí está Bancoldex, bueno, hay muchísimas. ¿Listo? Así como otras entidades que están como tal en Estados Unidos, que es Exibank de Estados Unidos y de Japón, que como tal ellos canalizan los recursos en sus condiciones favorables para apoyar como tal el crecimiento económico del tercer mundo. O sea, nosotros somos tercermundistas. Edison. Profe, una consulta. En ese orden de ideas con lo que acabas de decir sobre entidades financieras en el exterior, eh, ¿qué requisitos debe cumplir una empresa nacional para aplicar a ese tipo de, de- de- de créditos con entidades financieras? O digamos que eso es solamente para conglomerados grandes o para No, empresas con no. cierto tope. Obviamente ellos tienen unos requisitos, pero ya les voy a explicar cuáles son cada una y qué es lo que hacen ellas y ya les voy a explicar el tema de los requisitos, ¿listo? Gracias. Entonces, tenemos el primero, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y el Fomento, el famoso BIRF, que lo que busca es generar préstamos que garanticen a aquellos terceros proyectos de reconstrucción de la posguerra de países miembros. Entonces, lo que busca es generar una reconstrucción de los países donde existe una guerra. Ojo, se supone que en Colombia, para la constitución política, bueno, la constitución política de Colombia define cuando el país está en guerra y cuando el país no está en guerra, ¿sí? Para la constitución política, si nosotros leemos, el país está en guerra o estuvo en guerra, ¿sí? Pero el Estado no lo declaró en alerta de guerra. ¿M? Pero para el exterior, Colombia sí estuvo en estado de guerra. Entonces ahí fue cuando entró el famoso BIRF, que lo que busca es generar y reconstruir proyectos, pero en las zonas donde por lo general hubo el tema del conflicto armado. Entonces, la idea es generar proyectos o el desarrollo de proyectos para este tipo de lugares. Dime. ¿Quién la Blue? Jaime, profe. Tenemos el famoso Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros yo creo que lo hemos escuchado muchísimo. Y acá lo que busca es el desarrollo económico social de Latinoamérica y Caribe, principalmente mediante el capital propio aprobado por el Estado de los socios, los recursos obtenidos en el mercado internacional y otros fondos. Entonces, lo que buscan acá, y casi todo el mundo o todas las organizaciones buscan tener un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, entonces ahí tú tienes que presentar todo el tema de estados financieros, estar legalmente constituido, tienes que mostrar el proyecto para el cual tú vas a generar el proceso de inversión. Para todos, tú tienes que generar el proyecto de inversión, en qué vas a utilizar la plata, en qué lo vas a gastar, quiénes se van a beneficiar, quiénes van a ser los empleados, todo. Hagan de cuenta que es como un proyecto empresarial que tú vas a presentar. Y pues tú lo que tienes que hacer es inscribirte. Por lo general, todas las corporaciones internacionales extranjeras generan convocatorias. La Corporación Andina de Fomento, el famoso CAF, está conformada por los miembros del Pacto Andino, Bolivia, Colombia, Chile, México, Perú, Venezuela, que fue concebida fundamentalmente como Banco del Desarrollo e Inversiones de Comercio y agencia de promoción con el brazo financiero de la integración del área andina como tal, que lo que busca es efectivamente generar el desarrollo del fomento y ayudarse entre estos países. Entonces, por ejemplo, las corporaciones que quieran generar, por ejemplo, negociación en el extranjero entre unas y otras, ellos le van a ayudar o le van a presentar todo el apoyo para ser parte del famoso CAF.
Entonces, si Colombia quiere exportar a Chile y Chile a Colombia, entonces entre ellos se ayudan y generan un proceso de inversión también. Dentro del Fondo Latinoamericano de Reservas, entonces el famoso FLAR, entonces, ¿qué pasa? Tiene como objetivos principales acudir al apoyo de las balanzas de pago de los países miembros. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, ¿listo? Otorgados con los créditos garantizando como tal préstamos a terceros. Contribuir con la si yo no estoy mal, si no estoy mal, creo que Venezuela salió, si no estoy mal. Contribuir con el tema de la amortización de las políticas cambiarias monetarias financieras del país, miembros facilitadores del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo en Cartagena. Eso fue en el Tratado de Montevideo en 1980, es el famoso Tratado de Montevideo. Y pues mejorar las condiciones de inversión de las reservas internacionales efectuada dentro de los países miembros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que busca es generar un apoyo entre estos países. Y el famoso Blandex, ¿sí? Que es el Banco Latinoamericano de Exportaciones, que como tal se dedica a promocionar el comercio exterior en América Latina y Caribe, para lo cual provee por medios de bancos de accionistas el financiamiento de servicios bancarios que dichas actividades requieren. ¿Listo? Entonces, como tal dice el directorio y guía del sector financiero. Lo que busca aquí es efectivamente generar el tema de las exportaciones en el sector, incentivar para que los países puedan emerger y puedan generar o hacer parte de la globalización. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa con el tema de los bancos o las corporaciones extranjeras como tal? Estas son unas, obviamente hay muchísimas más, pero los intereses son un poco más bajos. Entonces, ellas lo que hacen, o sea, ustedes tienen que estar pendientes de las páginas y ellas lo que hacen son como una especie de abrir convocatorias. Y dentro de esas convocatorias tú subes tu proyecto y tú debes decir en qué vas a utilizar el dinero, cuánto es lo que necesitas para que quienes van a ser parte del proyecto. Siempre es importante dentro de estos proyectos ingresar el equipo de trabajo, por ejemplo, que ustedes contratan madres cabezas de hogar o madres y padres cabezas de hogar, que ustedes van a contribuir con el desarrollo, tienen y con el medio ambiente, ¿sí? Y pues muestran el proyecto, presentan también estados financieros. Es importante el tema de los estados financieros porque lo que buscan es que efectivamente tenga una solvencia económica, pues para responder, ¿sí? Y los intereses son supremamente bajos. La vez pasada estuvimos averiguando en Blandex, mentiras, no, estuvimos, creo que era en el CAF y estaba el interés como en el 0 punto algo, estaba súper bajito. Sí, aún sigue Profe, siendo miembro del FLAR. Ah, bueno. Hubo una consulta. de uno que no está, que no hace, creo que es del CAN. Venezuela salió del CAN, creo, no me acuerdo, yo no sé, pero hay uno que salió Venezuela, no me acuerdo cuál. Dime, Una interrupción, pero Ana, creo que tiene que ver con el Ana. contexto de lo que está explicando. Eh, Ujú. este tipo de corporaciones prestan dinero, pero lo prestan, digamos, con proyectos de tipo social, de impacto social en las Sí, regiones, o claro, digamos, si sí, uno claro. quiere, digamos, uno tiene su empresa y quiere fortalecerla económicamente, pues para generar lucro, entonces este no sería el tipo de entidades para financiamiento. No, sí, sí puedes, si tú quieres generar lucro, lo puedes hacer, pero lo que pasa es que muestras cuál es la responsabilidad que tienes. Toda finalidad o sea, toda finalidad de un crédito de corporación, lo que busca es que generen un lucro, pero tú tienes que presentar un proyecto donde diga qué es lo que tú vas a generar en referencia a responsabilidad social. ¿Listo? Gracias, profe. Ana, creo que había levantado la mano, perdón. ¿Quién había levantado la mano? Sí, creo que era Ana. Yo, profe. Ángela, Ay, perdona. profe, Ángela, es que eh, no te escucho, se te apagó. Ángela, no te estamos ah, escuchando. listo, profe.
Profe, pues ya que estábamos hablando aquí de bancos pues internacionales, pues yo quería preguntar de pronto con respecto al banco de Token Back, porque pues entiendo que trabajan es como digamos que uno hace una inversión y luego, como quien dice, un asesor de ellos le indica a uno para invertir de pronto en empresas como Amazon, Adidas, para comprar acciones. Sí, ¿Me pero puede cuenta cuál ese es famoso. ¿Con cuál era el que tú me dijiste? Token Back? Sí, pilas. O sea, una cosa es generar un ahorro en una corporación que te ayuda después a generar una inversión y otra cosa es las corporaciones que única y exclusivamente te generan crédito, ¿sí? Por ejemplo, y hay otro. Bueno, hay varios. De hecho, ahorita todos, también hasta los bancos nacionales, tú puedes tener un ahorro y lo puedes convertir, por ejemplo, a dólares, ¿sí? Y te van a enseñar, o sea, tú también pides la asesoría dentro de los bancos nacionales para empezar a invertir en las bolsas. También lo que pasa es que los intereses que cobran son muy altos. Por eso es que a veces es mejor trabajar con otras entidades del extranjero que no cobran tanto o que tú mismo puedes empezar a operar ¿Y este para banco empezar a cobra invertir en las mucho? bolsas. Uy, la verdad no sé. O sea, lo que yo te diga del tema de los intereses y eso, la verdad, no lo sé. Pero por lo menos para el tema de operar en la bolsa y todo eso, yo misma soy la que lo opero. Yo, o sea, yo, Jessica Vargas, yo misma soy la que lo opero. O sea que en este Porque momento estamos digamos que pues al parecer va a haber otra vez crisis de pandemia. Sí sería bueno invertir en este momento. lo que pasa es que tú, sí, obvio sí, pero tú tienes que saber es con qué entidad vas a invertir, ¿sí? Porque es delicado, o sea, yo no voy a hablar de nombres, sí, pero es delicado, por ejemplo, que tú inviertas y pues automáticamente te van a reducir las ganancias. Entonces, lo que tienes que tener muy presente al momento de operar en el extranjero, ya sea, es jugar, es prácticamente jugar con las monedas, ¿sí? Entonces, si tú sabes que el dólar va a bajar, entonces no se lo pasas a yen porque sabes que el yen automáticamente va a subir. O si tú sabes que el dólar va a bajar, tú lo que haces es comprar reservas de petróleo porque el petróleo, apenas baja el dólar, el petróleo va a subir en Colombia, ¿sí? O si, por ejemplo, tú sabes que las acciones están muy altas, por ejemplo, ahorita las acciones más altas están las de Facebook y las de Zoom, por ejemplo. Entonces tú lo que haces es reinvertir, negociar entre las monedas para que a ti no se te reduzca el capital, porque el negocio está en el tema de invertir en acciones. Amazon está ahorita bastante alto, entonces en el tema de reinvertir, que ese es otro cuento, no tiene nada que ver con las deudas. El tema de invertir en acciones y el tema de invertir en moneda o en la bolsa es que tú puedas tener la facilidad de jugar con las monedas, porque si tú llegas e inviertes en dólar y resulta que el dólar se baja, pues automáticamente no es negocio tener el dinero ahí en dólar porque va a quedar quieto, no te va a generar ganancia, ¿sí? Entonces, es muy bueno que ahorita que el dólar se sabe que posiblemente o ya bajó o va a empezar a bajar, que tú compres en dólares, ¿cierto? Y lo mantengas ahí. Ya cuando suba el dólar, automáticamente tú lo que haces es cambiarlo de moneda. Si tú ya tienes inversiones en dólares, lo que tienes que hacer es cambiarlos de moneda para que no te empiece a disminuir las utilidades. O la otra es esperarte tenerlo ahí guardado y ya cuando se suba, ahí sí cambiarlo. Todo es en el tema de intercambio de monedas y conocer muy bien el mercado, muchachos. Básicamente es eso. Gracias, Profe, profe. profe, qué ¿Quién dijo, pena. profe? Dime. Lo que pasa es que no veo la manito. Bueno, profe, quería preguntarle si usted ha comprado acciones en Facebook o sea, se hace mediante la página o manejan otra página. ¿Cómo es el cuento? Porque la verdad no lo había escuchado. Bueno, eso es por medio de intermediarios, ¿sí? Esos son operadores.
Entonces, pero es que, o sea, ese tema no se puede hablar en clase porque obviamente es como si yo les dijera vayan inviertan o algo así y pues obviamente no. Pero algo que sí les digo, muchachos, es que tienen que tener mucho cuidado al momento que generan una inversión y pues si no manejan el tema o si no conocen el tema, sí pueden solicitar apoyo de una entidad financiera. ¿M? Para eso, porque por lo general yo lo hago de forma independiente. O sea, ya tú ingresas a la bolsa y empiezas a operar. ¿Listo? Estos son los famosos brokers, que lo que hacen es ayudarte a generar operaciones. Pero ustedes encuentran muchas entidades financieras que les ayudan dentro del proceso. Bueno, ahora ya que hablamos de los famosos bancos del exterior, vamos con el tema de las compañías de financiamiento comercial. Entonces, estas famosas financiamiento, hablamos ya del ahorro de vivienda. Bueno, para el tema de las compañías de financiamiento comercial, sabemos que vamos a llevar toda la 2120, que es el registro del monto de capital de las obligaciones contraídas. Ya sabemos que son las de opciones de leasing, que también va el crédito. El tema de las corporaciones de ahorro de vivienda, sabemos que manejamos a la 2125, que son el tema de todo lo que tienen las obligaciones cuando yo genero el tema de la hipoteca. También una empresa puede adquirir un ahorro de vivienda o un ahorro de un inmueble, por ejemplo, para las instalaciones de la empresa. ¿Listo? Tenemos las entidades financieras del exterior, que lo mandamos a la 2130, que ya sabemos que va al crédito. Y cabe aclarar, y algo que tenemos que tener muy presente, es que estas corporaciones, nosotros sabemos que nos van a prestar en dólares y nosotros debemos hacer la convergencia a pesos colombianos. Es importante tenerlo muy presente y tener muy presente el tema del VT, de la VR, perdón. El tema de la VR, ¿por qué? Porque la VR tiende a cambiar. Entonces, yo siempre debo generar una proyección financiera, ¿sí? En VR del día y también tengo que tener presente que esa VR tiende a fluctuar. Unas veces va a bajar, otras veces va a aumentar. Entonces, me va a afectar automáticamente el bolsillo, literalmente. ¿Qué es lo que hacen muchas entidades financieras, muchas empresas, perdón, entidades comerciales? Que si a mí me genera una entidad financiera un crédito, yo lo que hago es, listo, yo empiezo a pagar el tema de los intereses, pero cuando baja el dólar y voy generando un ahorro aparte, cuando baja el dólar es cuando yo empiezo a abonar a capital, porque obviamente se va a reducir el pago, ¿sí? El valor de la moneda del dólar. Entonces, para mí en pesos, pues va a ser mucho mejor cancelarlo y empiezo a abonar muchísimo al capital y a pagar intereses para generar la reducción del dólar. Cuando vuelve a subir el dólar, continúo pagando solamente intereses. Y cuando vuelve a bajar el dólar, o sea, es un milagro que haya bajado literalmente, empiezo otra vez a pagar abonos de interés. Siempre la idea es empezar a jugar con el mercado exterior de esa manera. Y cabe aclarar, muchachos, que siempre que yo lleve el proceso contable de una empresa, siempre lo debo llevar en una sola moneda. Si la empresa maneja todo en pesos, pues lo manejo en pesos y hago la conversión. Si lo maneja todo en yen, pues lo manejo todo en yenes. ¿Sí? El hecho que yo tenga transacciones financieras con diferentes monedas no significa que yo vaya a llevar las deudas en dólares, los activos en pesos, no. Todo tiene que ser convertido a una moneda de cuenta. En temas de principios contables se llama moneda de cuenta, que es la moneda de la cual está hablando la organización o maneja la empresa. Cuando hablamos de compromisos de recompensas de inversiones negociadas, hablamos de la 2135, que son los compromisos de recompensa, donde los fondos reciben el ente económico garantizado su inversión bajo la modalidad de pacto de recompra. Entonces, yo tengo la posibilidad de generar una recompra de la inversión, ¿sí? La entidad tiene la opción. Entonces, en esta como tal de recompra, tenemos que llevamos a la 2135 si yo soy quien adquiero la deuda. Si yo soy yo soy el comprador, la manejamos a la 1250, que son los derechos de recompra de inversiones negociadas. Entonces yo generé una compra, entonces la envío a la 12, porque para mí es una inversión.
Cuando hablamos de operaciones repo, es muy importante tener presente las famosas repos, porque acá es mediante el cual las operaciones disponen de un efectivo y se les entrega como garantía títulos valores. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el tema de las carteras, sana o bienes inmuebles o inmuebles, ¿sí? Muebles o inmuebles, donde hablamos del pacto que determinan un tiempo en vendérselo a una persona. Entonces yo acá digo, venga, en tanto tiempo vamos a hacer una opción de recompra, por ejemplo, de cartera y usted me va a pagar la deuda que usted tiene, me la va a pagar a mí y yo le voy a pagar la deuda que usted tiene a los bancos. Entonces, no sé si ustedes, por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros hemos, bueno, yo sí no lo he hecho, pero muchos de ustedes han hecho una opción de recompra de cartera y es que ustedes tienen una deuda o le recogen todas las deudas que ustedes tengan, ¿sí? Y ustedes tienen bastantes deudas, entonces suman las deudas y le dicen, mire, usted debe tanto con intereses. Yo a usted le voy a prestar, le voy a pagar todas sus deudas y usted solamente se va a quedar una deuda que es conmigo y su interés le va a bajar. Y eso es un tremendo negociazo hacer compra de cartera, por eso es que los bancos lo hacen. Alguien me levantó la mano. Yo, profe María. María, cuéntame. Profe, tengo una pregunta sobre este tema del repo. Aquí se puede incluir el título valor que es el famoso TIDIS, o eso ya no existe. Uy, el dicho, hace rato que no lo escuchaba. Posiblemente sí se pueda meter dentro del concepto, pero por lo general yo lo puedo mandar a otros pasivos. Yo por lo general lo puedo mandar a otros pasivos, porque el famoso TIS, o sea, es que es el título de devolución de impuestos y pues aquí no hace opción como tal de las compras. Ah, ya. Listo, profe. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces estábamos hablando del tema de la compra de cartera, que yo me imagino que ya muchos lo hemos hecho, y entonces en esta, pues como tal, lo que hace es que se genera un pacto de la compraventa de todos los títulos valores. Títulos valores también cabe aclarar que pueden ser activos para la empresa o también pueden ser las deudas, ¿sí? Donde se genera como tal, se transfiere el total al monto de las personas que yo les estoy debiendo, por lo menos, o a las entidades que les estoy debiendo, y pues el cliente solamente queda con una deuda o yo solamente queda con una deuda, y pues la finalidad siempre es generar un pago a corto plazo por parte de las empresas. O sea, si a mí me están haciendo una recompra de cartera, la idea es generar el pago lo más pronto posible. ¿Qué pasa con el famoso compromiso de la recompra de cartera? Por lo general, yo siempre lo voy a llevar a la 2140, ¿sí? Que es la recompra. Y si yo soy quien estoy comprando la cartera, lo voy a mandar a una 13, que son derechos de compra de cartera en el plan de cuentas o en el catálogo de cuentas. ¿Listo? Dentro de las obligaciones gubernamentales, aquí podría ir la que tú me mencionaste, señorita. Posiblemente sí, porque dice que registra el monto del capital de las obligaciones contraídas del ente económico con el gobierno nacional, tales como el Instituto de Fomento Industrial y la Financiera de Energía y el FEN. Prácticamente hay muy pocas, pero se podría llegar a pasar el tema. Y frente a las otras obligaciones, también me parece que más entran las otras obligaciones que hablamos de la 2195, que son las otras obligaciones que registran como tal las deudas contraídas por el ente económico y pues que no están establecidas dentro de la política como tal de crédito de instrumentos financieros. Cabe aclarar que dentro del análisis financiero tenemos que tener muy presente las tasas de rentabilidad de negociación y no ir a caer en los desfases. ¿Qué pasa con los famosos desfases? Que resulta y pasa que yo no generé bien una proyección y yo digo que estoy debiendo más y después resulta que resulto debiendo mucho más. O puedo decir que estoy debiendo mucho, afecto la información financiera de la empresa y resulta y pasa que estaba debiendo poco y pues pude dañar algún tipo de negociación o alguna planeación de la empresa.
tenemos que tener presente que la información que se presenta dentro de los estados financieros referente a las obligaciones financieras son obligaciones financieras de bancos nacionales, bancos exteriores, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial. El tema de las corporaciones de ahorro y vivienda, entidades financieras del exterior, compromiso de recompra e inversiones negociadas, la de recompra de cartera negociada, las obligaciones gubernamentales y las otras obligaciones. ¿Listo? Estas son, obviamente, cabe aclararles que si en la empresa no se utilizan todas, pues solamente se muestran las que se utilizan en la organización y de acuerdo a la política, ¿no? Es muy importante tenerlo presente. ¿Dudas o inquietudes, Profe, muchachos? Dime. profe, sí, tengo otra inquietud. Cuando a una empresa le embargan las cuentas, ¿eso es parte del pasivo? ¿Es una deuda adicional o Por lo cómo general es por una deuda. Cuando la empresa digamos, la DIAN por lo general es la que siempre a principios de año empieza a embargar cuentas de las empresas que no les han pagado los impuestos y que no están al día. Entonces, hasta que no pague sus intereses y hasta que no pague la liquidación del impuesto con sanciones e intereses, pues no se las van a desembargar. Entonces ahí es cuando ahí sí empiezan a sufrir y a padecer porque obviamente tienen una deuda con la DIAN y pues no han generado el pago por los intereses y sanciones. Y sí es una deuda. ¿Listo, María? Sí, señora. Bueno, pero es que, bueno, tengo entendido que cuando uno le embargan una deuda, el banco le tiene a uno pues la cuenta y prácticamente le retiene los recursos. Sí. Cuando uno paga, me imagino que el banco le suelta a uno esa plata, pero ya se la ha dado a la DIAN, digamos, que fue la que embargó. Entonces, No, contablemente, no necesariamente se la da directamente a la DIAN. Lo que pasa es que la DIAN, todos los embargos que se generen tienen que ser por orden jurídico, ¿sí? Entonces la DIAN lo que hace es congelarte las cuentas, no te quita ni un peso de la cuenta bancaria y te da un tiempo límite para que tú mires cómo vas a pagar si tú no tienes, o sea, ella lo que hace es congelarte las salidas de dinero de la cuenta bancaria. No te deja sacar dinero. Entrar dinero sí te va a dejar consignar o sea, que te hagan algún tipo de transferencia si te lo dejan. Pero ella no, ella te va a respetar el dinero que tú tienes en tu cuenta bancaria. Y tú te tienes que poner al día. Entonces, por lo general, lo que hacen las personas es obviamente conseguirse prestado el dinero, pagarlo y ahí sí le sueltan todo, o sea, le respetan su dinero que tienes ahí en la cuenta como tal. Pero también cabe la posibilidad de que yo entre en una negociación con la DIAN, pero lo que pasa es que el proceso es mucho más largo y decirle, venga, señor de la DIAN, descuénteme de la cuenta bancaria que usted me tiene embargada, pero el proceso se va a demorar muchísimo más. El proceso se demora mucho más porque pues obviamente hasta que ellos generen la autorización, tú debes diligenciar un documento donde digas y confirma electrónica donde te digas que efectivamente autorices el descuento de la cuenta embargada. sí, ¿Listo, pues yo María? tengo conocimientos bueno, lo pregunto más por el manejo contable, porque pues Ajá. digamos que hasta esa instancia no llegué en un caso que me pasó una situación, es que efectivamente la empresa le dijo a la persona que lo embargó, vean, en esta cuenta tengo tanto, el banco lo que hizo fue debitarle esa cuenta, generó un título valor y se lo mandó, esa es como la parte larga, entonces se lo mandó, ese título valor se lo dio al Banco Agrario, cuando se hicieron los oficios, se levantó como bueno, la demanda. Entonces el Banco Agrario lo que hizo fue pagarle a la persona, ¿sí? Para Ah, ok. saldar esa Eso deuda. es. Pero lo que digo es contablemente ese dinero, ¿cómo viaja? Si viaja todo eso, que el banco, que la DIAN, que el demandante. Contablemente yo sé que yo tengo, eso ya fue una deuda con un tercero que se fue a tribunales y ya como tal le embargaron, ¿sí? Por lo general, siempre que envían al banco agrario es porque el banco agrario tiene una opción de cuenta que es, bueno, es un control mayor sobre el dinero.
¿sí? Y tiene un peso jurídico que tener, o sea, tener la transferencia o el recibo de que ingresó al Banco Agrario es como tener un peso jurídico donde diga que efectivamente la transacción fue veraz, ¿sí? Es lo que normalmente se utiliza cuando hay procesos de demanda, por ejemplo, por alimentos y que las madres no tienen un crédito, no tienen una cuenta bancaria, perdón. Entonces, uno lo puede hacer por medio de por jurisdicción, uno lo puede hacer por medio de un banco, del Banco Agrario, donde le tienen la plata y guardada a la persona que se le va a transferir, ¿sí? Entonces los jueces por lo general hacen eso, lo mandan al Banco Agrario. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el tercero, yo sé, contablemente, yo sé que yo le estoy debiendo a ese tercero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que ese tercero, como me generó a mí el proceso de demanda, ese tercero a mí me va a generar unos cobros de intereses. Por lo general, siempre que me demanden es porque me van a cobrar de una de los intereses. Entonces, esos intereses yo los llevo, los mando a las 5, que son intereses, ¿sí? Intereses financieros por deudas, a proveedores, puede ser, o a terceros, o a lo que sea. Son intereses financieros. Y ella va, pues obviamente, contra una 23, unas cuentas por pagar. Y después de eso, ¿qué va a pasar? Que cuando el banco me descuenta a mí de mi cuenta bancaria, lo que va a hacer es acreditar el banco de la empresa, acredita el banco y de una vez saca el tema del pago de los intereses. O sea, la deuda es como si la descontara normal, como si tú generaras la transacción, solamente que le vas a sumar los intereses. Los ¿Sí, intereses. María? Sí, señora, gracias, profe. Y obviamente si le acarrea gastos adicionales, como por ejemplo el abogado, porque fijo, o sea, si a uno lo demandan, no tiene que poner un abogado para defenderse. Entonces ahí son gastos por honorarios adicionales. ¿Alguien tiene otra duda o inquietud, chicos? Con referencia a los pasivos. ¿O todo claro? Bueno, muchachos, si no tienen dudas o inquietudes, entonces vamos a dejar hasta el día de hoy. Ya la próxima sesión, igual si les salen temas o dudas, pues las aclaro. ¿Listo? Profe, Dime. Uy, Dios buenas mío. noches. Buenas noches. ¿Tienes un estudiante ahí al lado? Tengo una inquietud, pero con respecto a la otra clase ¿A del ¿Cuál? entregable que tenemos. ¿Qué debemos hacer? Espérate, ¿cuál es la otra clase? De la otra que tenemos con usted. ¿Cuál Aplicación es la contable, otra? profe. Aplicación Ajá, contable, ok. sí. Sí. Que tenemos un entregable. Y Y no aplicación tengo pues contable. como claro qué es lo que debemos hacer. En lo que usted nos explicaba, que va el libro diario, el libro mayor, que aparece así como en un mapa. Espérate, espérame un segundo. Ah, ok. Tienen que hacer, eso nosotros lo hicimos en la clase. De hecho, se les generó, tienen es que diligenciar, y de hecho les hice un video corto, eso está dentro de un video corto. Es decir, ¿cuál es el ciclo contable? Es diligenciar exactamente lo mismo que se diligenció en clase, donde se explica Así el como ciclo lo hizo usted contable. en clase, así como lo hizo. Sí, es básicamente eso, es exactamente igual. Ah, bueno, ok, profe, sí, sí, esa era la duda. Listo, O sea profe. Sí, que, es exactamente profe, igual. o sea que no hay que colocarle ningún, o sea, ninguna otra cosa, sino solamente lo que se vio en clase y se va igual llenando así en el Excel y se envía en el Excel que usted nos envió. Sí, Ah, ok, gracias. ok, perfecto, César. Listo, entonces vamos a continuar con tema. Ahora vamos a hablar de los proveedores nacionales.
Bueno, continuando con el tema de los proveedores nacionales, vamos aquí. Tenemos que el proveedor como tal comprende las obligaciones a cargo del ente económico adquiridos por bienes y servicios. Recordamos que los proveedores como tal o la cuenta de proveedores como tal la manejamos única y exclusivamente para la actividad económica de la empresa, las deudas que tengo con la actividad económica de la empresa. Y pues como tal el desarrollo de las operaciones relacionadas directamente ya sea para el tema de exportación o el objeto social. Entonces acá vamos a ingresar todo el tema de materias primas, en caso de que sea combustibles y suministros, si llega a aplicar, pues dependiendo de la actividad económica, contratos y compra de energía. En el tema de materia prima tenemos, si yo fabrico los jeans, entonces necesito la tela, ¿sí? Entonces, es la persona o es el comprador que yo voy a ingresar las deudas de todos los materiales para hacer mi jean. La tela, los hilos, ¿sí? La cremallera y así sucesivamente. Cuando estamos hablando del tema de comercio al por mayor y al por menor, hablamos de la adquisición de productos que van a ser destinados para la venta. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esos productos que van a ser destinados para la venta? Que automáticamente yo compro mercancía, digamos que yo tengo una empresa que comercializa zapatos, compro zapatos, ¿cierto? Automáticamente quien me vende los zapatos es mi proveedor, que hace parte de mi actividad económica, ingreso toda la información de la deuda y es por eso que yo le digo proveedor, porque hace parte de la actividad económica de la organización. ¿Listo? Por lo general se manejan las cuentas nacionales, como tal la 2205. Esta famosa 2205 lo que hacemos es registrar todas las obligaciones contraídas, ¿sí? Y también tenemos que tener presente lo que ya les había mencionado, que pueden ser también del extranjero. Entonces, pueda que yo tenga proveedores, cuando yo genero importaciones, yo voy a ingresar todas las deudas también. Cabe aclarar que el auxiliar va a cambiar, ¿listo? Se supone que el comprador debe tener un sistema contable previamente a las características del proveedor. Tiene que tener presente que si es gran contribuyente, si es autorretenedor, qué responsabilidades tributarias debe tener ese famoso gran contribuyente. Es ahí cuando nosotros ingresamos a las políticas y a las políticas uno financieras que tiene la organización de cómo se va a manejar la cuenta de proveedores y dos, al momento de generar la creación del tercero en el software contable. ¿Qué pasa con la famosa creación del software contable? Que tenemos que tener presente siempre que lo ingresemos, si decir gran contribuyente autorretenedor, si es régimen común o responsable de IVA, por ejemplo, todas las obligaciones tributarias. ¿Para qué? Para que al finalizar a mí me genere la deuda que yo estoy obteniendo o que yo le estoy generando al proveedor. ¿Qué es lo que pasa? ¿O por qué es tan importante? Porque cuando yo genero una compra, acuérdense que quien compra es quien genera el proceso de retención en la fuente. Entonces, automáticamente yo voy a tener que guardar una parte de dinero para pagárselo al Estado, acuérdense, y el resto es lo que yo voy a pagarle al proveedor. O sea, yo le descuento a él el tema de las retenciones y le pago el resto. Entonces, ahí es supremamente importante cuáles son las responsabilidades tributarias. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo de la compra de mercancías frente a la sociedad comercial, como tal Surcolombia SAS, donde se compra mercancía por valor de 10 millones masiva del 16%. ¿Listo? Cabe aclarar que ahorita es del 19%. ¿Listo? Y pues ambos son de régimen común. Entonces sabemos que entre régimen común se aplica, ¿qué? Están dentro de la misma ciudad de Bogotá, se va a aplicar las retenciones en la fuente y de ICA. Y ya sabemos que el impuesto a las ventas, ¿listo? Entonces enviamos a la 14. A la 14, ¿por qué? Porque es inventario, papel y cartón. Digamos que la actividad económica de la empresa pueda que sea, no sé, fabricar, no sé, cuadernos, ¿sí? Entonces mandamos los 10 millones al débito. El impuesto a las ventas por 1.600.000 al débito también, en este caso es del 16%. Manejamos el tema de la retención en la fuente por compras
al crédito, manejamos la 2368 del impuesto al ICA al crédito y manejamos el 220505 a proveedores nacionales al crédito. ¿Listo? Y es importante siempre generar, en el momento de la contabilización de los proveedores, manejar el tema del número de la factura que se está generando. Entonces aquí es donde yo les daba el ejemplo. Es importante saber cuál, ahí es importante saber cuál es el tema de la actividad económica y el régimen de mi proveedor. ¿Por qué? Porque si ustedes se daban cuenta, aquí tendría que pagar 10 millones, no mentiras, 11 millones 600 mil sería el orden de la factura. Pero el profe César está preguntando que quién le escribió referente al tema de la legislación. Chicos, Sí, profe, fui yo, María Ceballos. de la legislación, ¿de qué es? No sé, ¿de qué están hablando? No, Qué es pena, que profe. le envié un mensajito al profesor porque pues no había encontrado el medio para escribirle a él, pero pues fue por interno, pero pues igual yo lo contacto en estos días por la plataforma. Ah, ok. Profe, buenas noches. Qué pena. Lo que pasa es que como no sabía quién me había escrito, me tocó escribir por el chat a todos para que me dijeran quién me había escrito. Ah, sí, Entonces, señor. por eso, mire, rápidamente, profe, qué pena quitar estos minutos, María. Los temas académicos de aquí en adelante los tienen que primero tratar con el docente de la materia. El primer conducto es el docente. Mientras no hay un acuerdo con él, yo no puedo interferir porque el docente tiene autonomía en su clase. Entonces, que no le entiendo, que va muy rápido, que es que queremos que ella nos dé tal cosa, primero con el docente. Si ya no hay un acuerdo previo con el docente y ya el grupo me dice, es que somos todos, entonces ya miramos a ver qué puede hacer con el docente de cualquier asignatura. ¿Listo? Entonces no es conmigo, yo no interfiero en temas académicos mientras ustedes no hayan agotado el primer recurso, que es el conducto regular, que es el docente, porque el docente es autónomo en su materia. ¿Listo? Ah, El sí, primero tiene profe, que pero estar con eso la es docente. era sobre la materia que pues no, que a la que ya no tenemos acceso, pero pues contamos con la No, tutoría de la profesora, era sí, sobre sobre esa pero materia. la materia no tiene acceso a esa materia por una razón. Y esa razón, a ver, ¿cómo les explico yo? Cuando ustedes no tienen acceso a una materia es por una razón que tanto el decano como el director definen, y por eso es que ustedes tienen las materias que deben ver en este momento. Todo tiene una razón. Entonces, la materia no quiere decir que no la van a ver. Lo que pasa es que la materia adelante, más adelante en otro ciclo la tendrán que ver porque ustedes tienen que graduarse viendo todas las asignaturas que están dentro del nivel tecnológico. Que pasemos una del nivel quinto al tercero porque necesitamos que ustedes aprendan o adquieran unas competencias y habilidades antes para algún proyecto es otra cosa, pero esas materias todas las tienen que ver, absolutamente todas. Que las movamos, hay esa movilidad interna para facilitarles a ustedes ciertas cosas que necesitamos, es otra cosa, pero todas las materias las tienen que ver. ¿Listo, María? Sí, sí, señor. Pues básicamente el tema iba como que si se pudiera retomar esa información, porque pues va de la mano con los temas que estamos viendo con la No, profesora en mira, contabilidad matemática financiera, y pues también porque el señor Juan Carlos, en mi concepto, pues hizo la bulla y no, no entra en ninguna clase, y pues digamos que ese tema, pues sí, no, no o autónomamente lo puede consultar. sí, Y pues pero sé que ustedes son muy tenlo por seguro. responsables con lo vamos a ver, Sí, pero tenlo pero por seguro, María, que si no está es por una razón y nosotros sabemos de lo que estamos hablando y por algo están las materias que tienen ahorita. A ti te puede parecer importante en este momento, pero la materia, sea ahorita o sea más adelante, igual tienen que tener unos conceptos previos. Entonces, créanos que por eso es que está el horario así como está. Entonces, sigan el horario como nosotros se los vamos colocando, que al final ustedes tienen que ver absolutamente todas las materias. ¿Listo? bueno, sí, señor, qué Ok, pena. Gracias. listo. No te preocupes, me parece muy al lugar el comentario porque ustedes quedan con dudas, inquietudes, porque cuando nosotros movemos una asignatura de un lado a otro, es porque esa asignatura, por ejemplo, el ciclo pasado ustedes vieron fundamentos de investigación y esa materia no estaba allí, en la malla. Lo movimos porque tenemos una razón. Yo ya se los expliqué a ustedes. Queremos que empiecen a hacer unos proyectos productivos y necesitamos semilleros de investigación. Y si no tienen los fundamentos de investigación, pues no lo vamos a poder hacer.
Inclusive esos mismos proyectos les pueden servir como proyecto de grado. Por eso la movimos antes para que tengan los conceptos. Pero en su reemplazo, más adelante, de donde se trajo esa materia, muy seguramente ya se meterá otra que, como quedó el espacio, meteremos una de las que estaban ahorita y la mandamos para allá. Todas las tienen que ver y cada cosa en su momento les va a complementar todas las competencias y habilidades que ustedes deben adquirir. Así que no se preocupen, ¿listo? Profe, usted se apura mucho. Gracias. Edwin, ahorita buscamos un espacio porque la profesora está en su clase y no le puedo seguir quitando tiempo, ¿listo? Entonces ya le respondí la pregunta. Sí, lo que pasa es que hice una solicitud de coordinación y ya lleva más de 8 días y no me han dado respuesta. Bueno, Gracias, entonces profe. en ese caso, entras por el formulario de coordinadores, ya les dije, entran por los formularios oficiales de canales de comunicación que tiene la institución que están en las plataformas Moodle y vas a anexar las pruebas correspondientes. Entonces, por ejemplo, si enviaste 8 días un formulario, vas a anexar fecha, todo pantallazo de ese formulario y lo anexas a la nueva solicitud para decirle a la persona que lo atienda, mire que yo llevo 8 días y aquí está la prueba que yo escribí, qué es lo que pasa. Si ya a raíz de eso no sucede nada, entonces el lunes yo me voy a conectar y me dirán y yo ya miro qué procede con la persona que no ha dado respuesta a su solicitud, ¿listo? Pero primero utilicemos los conductos y ahí ya miramos qué fue lo que pasó, ¿listo? Recuerden que el número 322-430-2828 sale de circulación esta noche a las 12. Ya no hay nada más comunicación por ahí, excepto los mensajes que se envían por los grupos de WhatsApp a los cuales ustedes pertenecen. Cualquier otro número que tenga el mío, donde los haya llamado, donde me hayan escrito, no serán contestados. Solo por los canales oficiales de comunicación que están en las aulas de Moodle. Los 3 canales. ¿Listo? Y si es con el profesor, por los engranajes de la plataforma, buscan en participantes en la materia al profesor y le escriben el mensaje para que el profesor le responda por ahí. ¿Ok? ¿Listo? Claro que sí, profe, gracias. Ok, María, muchas gracias. Listo, mi profe, muchas gracias. Qué pena haberle interrumpido así la clase. Bueno, estábamos continuando con el tema de... la importancia... Ay, me perdió. Estamos continuando con el tema de la importancia de tener claridad. Aquí está. De tener claridad sobre el régimen tributario. ¿Por qué? Porque ahí es donde varía el pago que se va a tener con los proveedores. ¿Quién tiene activo el micrófono? Entonces, este famoso pago que se va a tener con los proveedores, si ustedes se fijan, varía, o sea, se le va a descontar aquí el tema de la retención, ¿sí? Entonces, la factura por lo general siempre va a quedar en 11.600.000 pesos, la factura de venta. Y al momento que yo genero el pago, pues solamente voy a pagar 11.210.000. Entonces ahí es donde les comentaba. Otra cosa importante es que si solamente yo genero retención en la fuente y no genero ICA, pues también me va a variar el precio. ¿Listo? Que por lo general es ir régimen común, le compra a gran contribuyente por lo general. Ahora, en cuanto al pago de los proveedores, tenemos que tener claro que el proveedor lo vamos a debitar y vamos a acreditar la moneda nacional. En referencia al común en la empresa de compras como tal, tenemos que tener presente que el proveedor también puede llegar a generarnos o hacer lo que nosotros conocemos un acreedor. Cuando ustedes escuchen acreedor es quien me va a generar o me va a prestar. ¿Listo? Pueda que él no me preste dinero, pero sí me puede prestar la mercancía. ¿Listo? También lo llamamos como adquisición de mercancía por concesión. La adquisición de mercancía por concesión es darnos la mercancía y pagársela después. Tenemos también proveedores del extranjero, que es la 2210, también se encuentra dentro del catálogo de cuentas y registra el valor de las obligaciones a cargo del ente económico y a favor del extranjero, por concepto de la adquisición de bienes, así como los contratos de obras. ¿Listo? Vuelvo y les aclaro que siempre en el tema del extranjero, los proveedores del extranjero debemos hacer la conversión. ¿Listo? De dólares, por ejemplo, a pesos. Cuando hablamos de las cuentas corrientes comerciales, hablamos de la 2215, cuentas corrientes comerciales, y registra el valor que tenemos
frente al ente económico y pues con términos previstos de acuerdo a las normas. Cabe aclarar que estas cuentas corrientes comerciales no siempre las vamos a manejar, son más o menos como el tema de las remesas, el tema de los abonos que se generan a cargo de una cuenta y son los resultados como tal que resultan de la clausura de la constitución del crédito exigible. Aquí dentro de estos famosos, dentro de esas famosas cuentas corrientes, nosotros lo manejamos cuando ya las empresas se tiene un contrato fijo. Entonces, ese famoso contrato fijo es decir, venga, fulanito de tal, usted va a ser mi proveedor siempre, ¿sí? Y usted como siempre va a ser mi proveedor, nosotros vamos a firmar un documento como un contrato donde vamos a participar de que usted va a ser mi proveedor y que usted si necesita algo mío, yo también puedo ser tu proveedor. Entre los dos vamos a ser proveedor y entre los dos nos vamos a ayudar. Y corriente, ¿por qué se llama? Porque entre los dos siempre va a haber unas transacciones económicas. Cuando hablamos de proveedores nacionales y que nosotros estamos acostumbrados a que hablamos siempre de proveedores nacionales, es que son proveedores que pues posiblemente los manejemos siempre o no, mientras que esto, cuando es corriente, es que ya se sabe que es fijo. Siempre vamos a tener un contrato donde nosotros dos vamos a hacer términos de transacciones, ya sea que yo sea proveedor o que los dos seamos proveedor entre los dos. ¿Listo? Lo importante es que siempre se genere un interés mutuo del desarrollo del negocio. La ventaja de tener un contrato de cuenta corriente con un proveedor es que, por así decirlo, él me va a dar más garantías o más posibilidades de pago. Y la contabilización como tal de la cuenta corriente es la siguiente. Entonces, manejamos exactamente igual, el mismo ejemplo, la 1435, la 2408. Vamos a enviar todo a la 2365, que son las retenciones de compras, la 2368, que es del ICA, y ya lo mandamos a la 2215, que son las famosas cuentas corrientes comerciales. Lo único que va a cambiar es el nombre de la cuenta corriente comercial. Frente al tema de la procesadora de pulpa limitada, entonces hablamos de que este es un ejemplo también, y que ya para el tema del pago, o sea, ya no es mi proveedor, ya no voy a contabilizar el tema del proveedor o la deuda que yo estoy teniendo, sino es cómo va a contabilizar mi proveedor. Entonces, mi proveedor, ¿cómo lo genera? Lo maneja a la 13, que son cuentas corrientes comerciales. Nosotros normalmente sabemos que la deuda la manejamos a la 1305 cuando tenemos un cliente que nos está debiendo, ¿cierto? En este caso lo manejamos a la 1310 porque generamos un contrato entre los dos y la manejamos al anticipo de retención en la fuente, el anticipo del ICA, contra la venta y contra el IVA. ¿Listo? Lo único que va a variar ahí es que ya no manejamos la 1305 sino la 1310. Cuando hablamos de subordinados o famosos casa matriz, entonces acá registramos el valor de la deuda a cargo del ente económico adquirido como tal por bienes y servicios, contratos de obra suministrada directamente a casa matriz. La casa matriz toma un interés social por diferentes razones. Entonces, la calidad como tal de los clientes, la fidelidad personal, el tema de la calificación, el desarrollo tecnológico, además pues puede tomar un contrato o un control administrativo y financiero de sus otras entidades. Esta famosa casa matriz lo que hace es a mí subsidiarme, por ejemplo, mercancía, ¿sí? Entonces, si yo tengo varias empresas, digamos que tenemos la empresa principal gigante y tiene varias empresas chiquiticas redistribuidas en todas las partes del mundo. ¿Qué es lo que hacen esas casas matrices? Lo que van a hacer es enviar dinero, ¿sí? O enviar productos, por lo general siempre son productos por lo de la 22 de proveedores, enviar productos a las empresas chiquiticas. Y esas empresas, y se convierte en el proveedor. Y esas empresas chiquiticas después le tienen que generar la cancelación. ¿Pero por qué hacen ese envío de productos? Porque la idea es que todos los productos sean exactamente iguales. ¿Listo? Tenemos que tener claro que para que haya una subordinación de una casa matriz, tiene que contar pues con más del 50% del capital que pertenezca a la matriz. Debe contar como tal con el
derecho de la emisión de votos y también pues la matriz debe ser directamente un intermediario en el concurso de las subordinadas. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que se genera un proceso de negociación de una subordinada de una empresa, de una de las empresitas chiquiticas, tiene que generar un acto administrativo y tiene que tener voz y voto en esa empresa chiquitica. ¿Listo, chicos? Entonces, eso fue todo por el día de hoy.